Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Comunas TV por Canal 22 Web. Bueno, y tenemos una jornada por delante con mucha información. Vamos a estar contándoles lo más importante, lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Hoy la política pasa por el Congreso de la Nación, por supuesto, porque, bueno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se están debatiendo temas muy importantes. Como ya sabemos, la Ley de Bases y Puntos de Partida que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación se define esta semana, está en la recta final, lo mismo con paquete fiscal, que es la otra ley, ambas con media sanción de la Cámara de Diputados, con lo cual todas las miradas van a estar en el Senado de la Nación, también en diputados, porque hoy sesiona con financiamiento educativo, el presupuesto para las universidades, otro tema que también acapara mucho la atención y la opinión pública, por supuesto. Recordemos la marcha del mes de abril de las universidades. Después de eso vino el giro de fondos del Gobierno Nacional a la UBA, pero lo cierto es que el resto de las universidades también están reclamando una compensación en cuanto al financiamiento educativo, el financiamiento, por supuesto, docente y el financiamiento de las universidades fundamentalmente. Bueno, esto es en cuanto al tema educativo. Volvemos al tema de la ley bases y también a paquete fiscal. Dos temas claves. El día de hoy se reúne en el Senado de la Nación la Comisión de Presupuesto para ver si pueden dictaminar sobre paquete fiscal, que incluye, entre varios puntos, impuesto a las ganancias, es la reversión de la cuarta categoría. Lo que vuelve es que el trabajador / trabajadora va a tener que pagar ganancias nuevamente en aquellos sueldos de 1.800.000 para solteros y 2.200.000 para casados, entre varios puntos, por supuesto. Estaban ahí negociando porque es un tema que trababa mucho, sobre todo en las pymes y en el sector petrolero del sur de nuestro país. Los gobernadores patagónicos, por supuesto, rechazan la reversión de la cuarta categoría de ganancias y en eso están afinando la letra chica el gobierno nacional con los representantes de las provincias, que son los senadores, lógicamente. También, bueno, está el capítulo de moratoria fiscal, de bienes personales, hay cambios impositivos en diversas cuestiones. Y también otro capítulo muy importante que tiene que ver con regularización de activos, más conocido como blanqueo de capitales. Es otro tema que incluye paquete fiscal. ¿Se va a dictaminar? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Por lo pronto, obviamente que el oficialismo va a intentar por todos los medios dictaminar y llegar al recinto la semana que viene con paquete fiscal y también ley de bases que se va a estar debatiendo el día de mañana en la plenaria de las comisiones Legislación General, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda. Recordemos que incorpora las principales reformas del Estado, reforma laboral, por ejemplo, reforma energética. Otro punto clave también es la incorporación de un régimen especial de incentivo para las grandes inversiones, el famoso RIGI, que no convence a muchas de las provincias, sobre todo las mineras y las petroleras. Estamos hablando de inversiones de 200 millones de dólares, obviamente que tiene que ver con las grandes empresas, no está destinado a las pymes, mucho menos a las micropymes, que hubo muchas quejas porque para ese sector hay muy poco y nada en el contexto de esta ley. Y decíamos que los lapsos son muy largos, porque estamos hablando que tienen un tiempo de 30 años de inversión de las empresas en nuestro país, en sectores como la minería, el petróleo y el gas, con lo cual tampoco cerraba esta parte y estaban afinando la letra chica de las modificaciones. Todo se supone que esto puede ser modificado. La pregunta también en la ley de bases es si habrá dictamen. El oficialismo va a intentar de hacer lo posible para llegar al recinto la semana que viene. Todo está por delante, todo está por verse, hay que estar muy atentos y prestar atención con lo que está pasando en el Congreso de la Nación. En el bloque siguiente vamos a tener una entrevista muy interesante
con el senador nacional Fernando Salino, representante por la provincia de San Luis de Unión por la Patria. Ya sabemos que todo Unión por la Patria se opone y va a rechazar tanto ley de bases como paquete fiscal. Vamos a ver lo que nos cuenta sobre la letra chica de la ley y qué es lo que puede llegar a pasar esta semana. Nos vemos en el próximo bloque. Hola, estamos en el segundo bloque de Comunas TV y habíamos dicho, Marian, que íbamos a tener una entrevista. Hola, Marian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Bueno, sí, me parece que viene muy a cuento hablar de lo que está pasando en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque hay pautada una reunión, en realidad en el recinto está convocada una sesión especial para hablar de financiamiento educativo, pero además todo lo que pasa en el Senado, ¿no? La ley de bases, también presupuesto, que bueno, tiene la segunda reunión informativa, en la cual en la primera estuvo Carlos Buberman, el ministro de Hacienda, le hicieron muchas preguntas sobre banqueo y ganancias. Y ahora, para meternos de lleno justamente en este tema y haber hecho un panorama de lo que está pasando, que son muchas cosas, Laura, las que están pasando. La verdad que sí. Por eso hay que poner en autos a la gente. Bueno, tenemos a Fernando Salino en línea, que es senador nacional, senador por Unión por la Patria de la provincia de San Luis. ¿Cómo le va, senador? Mariana May lo saluda. Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por Bien, contactarse. gracias, senador. Gracias por estar en este Zoom. Y bueno, justamente la pregunta es esta, ¿no? Como, bueno, ya sabemos que el pacto no va a ser pacto de mayo. Puede ser de junio, de julio, pero no va a ser pacto de mayo, no se llega. Bueno, ya más o menos se venía barajando. Pero ¿cómo sigue esta discusión? Porque la ley de bases sí, para los que no están enterados, sigue tratándose en el Senado. ¿Cómo van a hacer estas modificaciones y cuáles creen que se van a dar estas modificaciones? Porque inclusive se decía de que había una mayoría para que sea aprobado, pero ahora las cosas están cambiando y puede ser que no tengan esa mayoría para aprobarla en general el oficialismo. ¿Cómo sigue esta discusión, este debate en el Senado? Ustedes están mejor informadas que yo, pero hoy a las 16 va a haber una reunión de la Comisión de Presupuesto que tiene que ver con el tratamiento del paquete fiscal específicamente. Y mañana a las 10 de la mañana hay una reunión conjunta de legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto para continuar con el tratamiento de la ley bases. Nosotros entendemos que son muchas las diferencias que hay. El Ejecutivo, a través de los funcionarios y a través de algunos de los senadores que representan la Libertad Avanza, de alguna manera promete realizar modificaciones que tengan que ver con acercarse a la mirada, a la propuesta de los senadores que están más próximos a firmar el dictamen, pero bueno, de momento esas modificaciones no se aprecian. Nosotros lo que seguimos tratando es el dictamen tal cual vino de la media sanción de diputados, que es lo que corresponde. Eso es lo que estamos analizando, sobre eso estamos trabajando, sacando conclusiones, buscando la mejor respuesta que podamos dar para solucionar los problemas que se han planteado en común. La postura de nuestro bloque es clara y sigue siendo el rechazo a la ley bases y el rechazo al paquete fiscal. Pero bueno, seguimos viendo la posibilidad de que en la eventualidad de que sean aprobados en general podamos trabajar sobre alguno de los capítulos, sobre alguno de los artículos para mejorar de alguna manera lo que pueda surgir de esta iniciativa, que bueno, de momento podría regresar a la Cámara de Diputados en la eventualidad de que los bloques más dialoguistas, como se los denomina, acompañen un dictamen favorable en general y realicen la serie de modificaciones que proponen. No son modificaciones menores, no parece un trabajo menor adecuar lo que se dice para acercarlo a las posiciones que se han manifestado, porque realmente, por ejemplo, en un capítulo en particular, como es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, hay más de una diferencia que no se zanja con la corrección de un artículo o con una redacción o con modificar una alícuota. Acá hay críticas de fondo que para resolverlas hay que hacer modificaciones de fondo que requieren mucho trabajo, mucha dedicación, que tendrán que ser puestas después a la consideración de las comisiones para llegar a ser consideradas en el recinto, y de momento
no se vislumbran, o por lo menos no se nos ha hecho llegar a nosotros ninguna nueva redacción, ninguna modificación que pueda contribuir a que esta ley se acerque un poco a lo que algunos de los senadores expresaron que pretenden. Senador, quería consultarle, Laura lo saluda. Sí, ¿me escucha ahí? Hola. Sí, Laura lo saluda. Quería preguntarle sobre el RIGI, que es este régimen de incentivo para las grandes inversiones. O justamente cuando estuvieron los expositores invitados, se refirieron, bueno, a la necesidad que era. Algunos de ellos dijeron que, digamos, no era mala la idea de un régimen de incentivo a las inversiones como sucede en otros países del mundo, pero que sí había que mejorarla, incluso no dar tanto tiempo, esto de los 30 años, sino acortar, achicar los tiempos. ¿Cómo ve esa propuesta? Desde ya que todos queremos inversiones para la Argentina, y cualquier persona que tenga una mínima comprensión de lo que está sucediendo sabe que el ingreso de capitales del extranjero que tengan voluntad empresaria, que estén dispuestos a correr el riesgo empresario, van a ser muy bienvenidos y seguramente contribuirían a comenzar con la resolución de muchos de nuestros problemas. Pero como bien estaban señalando, claramente esto uno sintetizaría en esa frase ahora tan popular: nadie les pidió tanto. O sea, parece como que hay demasiadas facilidades. Inclusive algunos de los especialistas, que es muy, la verdad que es muy satisfactorio escuchar a gente tan especializada en algunos temas, dijo que esto debería ser sectorizado, o sea que se podían señalar con precisión a qué sectores se está apuntando cuando se elabora este régimen, que por ejemplo los 10 puntos que se otorgan de impuesto a las ganancias no parecen ser un incentivo demasiado importante, que realmente en la legislación comparada, es decir, mirando regímenes de otros países, no se ven tantas facilidades, o se otorgan los 30 años o se otorgan otras facilidades. Acá realmente son muchas las facilidades, y lo que para nosotros es muy contradictorio además es lo que se hace respecto de la legislación provincial, ya sean normas provinciales dictadas o por dictarse, que no van a poder contraponerse a lo que establece el régimen de incentivos. Hay una convocatoria fuerte a la justicia federal diciendo que de ninguna manera debería dar cabida, dar inicio a ninguna acción que pueda entorpecer lo que está estableciendo este régimen, de manera que pareciera que es como demasiado, pareciera que va a ser difícil, además de proteger la economía local, poder proteger el medio ambiente. El artículo 191 habla que ante la escasez de recursos, si por ejemplo faltara algún recurso elemental como puede ser el agua, bueno, lo que haya en primer término debe ser para quienes sean beneficiarios del régimen de incentivos. Realmente suena como demasiado, suena como que ni siquiera se pretende tanto. Además que las empresas en parte se conocen, se saben quiénes van a venir. No es que alguien está ahora en un lugar de los Estados Unidos, en cualquier estado que quieran nombrar, y lee esto y dice, vamos a ir a invertir en la minería de Catamarca. Doy cualquier ejemplo. Nombro una provincia en particular para dar un ejemplo. No es así, o sea, en general son empresas que lo tienen estudiado, que conocen a dónde van a venir, para qué van a venir, saben los recursos naturales que tenemos. Para nosotros el artículo de la Constitución que dice con precisión que los recursos naturales pertenecen a las provincias no puede de ninguna manera ser desconocido y vulnerado. Entonces, vuelvo a decir, son demasiadas facilidades, son demasiados artículos. El objetivo inicial de que haya inversiones en la Argentina, inversiones productivas, lo compartimos absolutamente todos, pero me parece que o buscamos otro mecanismo o mejoramos muchísimo este mecanismo que adolece de todas estas fallas, diría yo, que estoy tratando de citar.
senador, me parece que lo que encierra lo que justamente la frase que dijo, nadie les pidió tanto, y justamente mi compañera le preguntaba, bueno, hay un rumor de que se iba a proponer algo más, de Guillermo Franco iba a hacer un cambio en esto del RIGI, esto por un lado preguntarle qué se sabe de esto, si va a hacer algún cambio, y también si se va a presentar algo o a haber un nuevo proyecto, qué se habla en los pasillos, y también llevándolo, además de lo parlamentario, a lo político. Se habla de que esto es una derrota política del oficialismo, no tener aprobada ni una ley, y bueno, que además los tiempos no dieron, ya está, ya pasó, no dieron los tiempos, más allá de que sean junio, julio. ¿Usted cómo lo ve? ¿Realmente como estos 33 le han hecho una derrota política, han ayudado a una derrota política? Bueno, todo el Senado, diputados, bueno, ¿cómo lee esto que está sucediendo, ¿no? Más allá de lo parlamentario. Esta es una casa política, no se puede desconocer la realidad. Nosotros no podemos hacer un estudio técnico prescindiendo de nuestras convicciones, de nuestras ideas, de lo que queremos que suceda en la Argentina. Esto es cierto, funciona así. Lo que sucede es que una cosa es que uno obre de buena fe, pretenda estudiar, analizar, trabajar sobre esta media sanción de diputados, aportando desde cada espacio, desde cada senador, lo mejor que pueda aportar, y eso es lo que hacemos. Lo que sucede es que es muy pretencioso. Primero hay algo que hay que entender, porque hace a la técnica legislativa que después se impone. Una ley de más de 200 artículos, con capítulos tan diversos, que apuntan a cuestiones tan diferentes, es muy difícil de tratar. Es decir, ustedes fueron buenos testigos de el paso de distintos disertantes por la comisión, y uno hablaba de un tema, y otro hablaba de otro tema, y otro de otro, todos especialistas, todos de muy buena fe, pero es muy difícil seguir una conversación y un tratamiento legislativo en este sentido. Y con tantas reformas, ¿no? Porque son muchas las reformas y los cambios, estamos hablando de códigos que se cambian, digamos, leyes que incluso llevaron años. Voto a Nancy Pasos, a un especialista en monotributo social, a un empresario de Berazategui, a un empresario patagónico, a alguien que se dedica a la energía, a alguien que se dedica a la manufactura, un cineasta, todo en el mismo tratamiento. La verdad que lo hacemos, le ponemos todo el esfuerzo posible, pero es complejo. Si hubiera habido leyes en particular, cada una, el análisis sería de otra calidad, sería mucho mejor, y las posibilidades de que esto tenga éxito en cuanto implique para los argentinos elementos valiosos que mejoren su calidad de vida, como ustedes dicen, que permitan invertir, que permitan mejorar. Hay muchos organismos que la ley propone destruir, que estaría bueno mejorarlo, que es valioso decir, sí, esto tiene un objetivo correcto, pero debería administrativamente manejarse de otra manera, debería corregirse. Bueno, todo eso se puede hacer porque nosotros estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, siguen las jornadas de análisis y demás, participamos absolutamente de todas, y en cada una aparecen elementos muy valiosos para mejorar esto, pero planteado de esta manera y en estos tiempos, en tan corto lapso de tiempo, es muy difícil que esto pueda prosperar. Fíjense que ahora estamos ante una instancia, ustedes me consultan, ¿ha recibido alguna nueva redacción, alguna modificación? No. Nosotros acá se pretende que dictaminemos lo antes posible, que el jueves, que la semana próxima, que la anterior, pero no aparecen elementos que digan, mire, esto que ustedes dijeron, a ver, la figura del testaferro en el blanqueo, bueno, se va a solucionar así, así y así. Bueno, la alícuota que están proponiendo para ganancias para los patagónicos va a ser así, así y así. Esto no lo vemos. Es decir, y nosotros seguimos acá al pie del cañón, seguimos estudiando, seguimos analizando, vamos a concurrir a la comisión. Hay mucho para decir, pero tienen que aparecer elementos concretos que además están en análisis desde el momento que los funcionarios se presentaron acá. ¿Va a haber dictamen, senador? ¿Va a haber dictamen sobre tanto paquete fiscal como la ley de bases mañana, esta semana? ¿Salen los dictámenes? Honestamente yo veo muy difícil que haya dictamen por esto que estoy diciendo. Deberían aparecer las modificaciones y las correcciones, porque acá hay algo que no hay que olvidar. Nosotros tenemos que trabajar sobre la media sanción de diputados.
Y si se pretende alguna modificación a esa media sanción, hay que plantearlo efectivamente en la comisión. A mí, llevar al recinto directamente este dictamen y empezar a proponer reformas en el recinto, lo digo con mucho respeto, me parece algo muy cercano a lo disparatado, porque es imposible corregir 200 artículos, hacer las modificaciones de fondo que estamos hablando, inclusive hay algunas modificaciones que prácticamente diría que se acordaron en el sentido de preservar, por ejemplo, el banco de datos genéticos y algunas otras cuestiones que queda claro que no son compartidas y que inclusive los funcionarios en algún caso manifestaron, bueno, no es eso lo que quisimos decir, podríamos mejorar la redacción. Bueno, mejórenla. Llega el momento de ver una redacción mejorada, no de seguir hablando sobre las deficiencias de la redacción que fueron admitidas casi por unanimidad. Bueno, si no es la intención del artículo 35, la creación del testaferro y demás, bueno, hagamos desaparecer la figura o mejorémoslo o pongámosle las limitaciones que les queremos poner. Pero esto no se trae a consideración. Por eso es difícil que yo diga va a haber dictamen o no va a haber dictamen. La verdad es que no lo sé. Sí, es disparatado, en realidad no debería suceder esto, pero bueno, con el impuesto al tabaco pasó, ¿no? Se incorporó el tema en el recinto, ¿no? Digamos, no es algo que debería suceder en la práctica parlamentaria, por eso hay debates, por eso justamente. Y así fue el resultado que obtuvo diputados. Un muy serio problema y alguno de la media sanción que se transmitió está objetada. Bueno, hay que trabajar con prolijidad y acá estamos para hacerlo. Estamos todos, ustedes ven. Las reuniones se prolongan, pero la voluntad de trabajar existe absolutamente. Corrijámoslo antes, hagamos las cosas bien. Esto no quita que yo sostenga mi posición. Nosotros vamos a rechazar el paquete fiscal y vamos a rechazar la ley base tal cual están presentadas. Esto hay que decirlo con firmeza, con claridad, para ser absolutamente honesto con quienes nos están escuchando. Pero eso no quita que en la eventualidad de la aprobación en general, nosotros no trabajemos sobre algunos puntos para sacar la mejor ley que resulte posible. Muy bien. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, los despedíamos al senador Fernando Salino, representante por la provincia de San Luis, de Unión por la Patria. Marian, y bueno, está muy peleado, está muy peleado. Bueno, igual. Hoy se reúnen para ver solamente lo de paquete fiscal, porque recordemos que estas son 2 leyes, 2 medias sanciones que está trabajando el Senado. Con lo cual, bueno, hoy se define paquete fiscal. ¿Por qué? Porque ya se agotó la ronda de exposiciones de los funcionarios, hubo una sola reunión con paquete fiscal que incluye los 4 puntos más importantes. Por ejemplo, la reforma de ganancias está dentro del paquete fiscal. Después tenés bienes personales, blanqueo, monotributo, claro, blanqueo que hablaba Salino. Bueno, una de las cuestiones que está, justamente en debate es este tema de los testaferros, que no está aclarado si los hermanos pueden, justamente blanquear capital, ¿no? Exacto, eso, porque lo que habla este capítulo tiene que ver, además son capítulos, son leyes de mucha cantidad de artículos. Bueno, blanqueo, que se le llama comúnmente blanqueo porque es regularización de activos. El funcionario decía que no se trata de que blanqueo no es lavado, bueno, un montón de explicaciones que dio en el recinto, en el Salón Azul del Senado. Y una de las cuestiones, como decías vos, incluye esa parte que es clave, ¿no? Porque, claro, que incluso fue muy retrucada por el senador Lustó, que no están de acuerdo, claro, junto con Tagliaferri, los representantes de la Ciudad de Buenos Aires, del radicalismo, porque dicen, claro, resulta que ahora puede blanquear tu hermano, por ejemplo. Claro, ese es el tema de la redacción que decía Salino. Punto, ¿no? Que decía Salino. Y eso no están dispuestos a acompañarnos. Y esa modificación no viene Unido por la Patria, viene del bloque radical. Bueno, y ahí tenés la diferencia con diputados, porque en diputados todos acompañaron el proyecto de la ley de bases, el PRO obviamente en su totalidad, también la UCR, bueno, y en cambio en Senado, ahí hablamos siempre hablamos, ¿no?, que hay una diferente lógica en el Senado y ahí está demostrado, ¿no? Justamente este tema no estaría pasando, además de lo del RIGI, que eso sí corresponde no al paquete fiscal, no, sino a la ley de bases, bueno, cuestiones que, y la moratoria previsional también, ¿no? Así es. Otra cuestión, son todos temas que todavía
todavía no están resueltos, así que pacto de mayo no hay. No hay pacto de mayo. Bueno, todo indicaría que esta semana tienen que salir los dictámenes. De todas maneras, no se llega al 25 de mayo. Vamos a ver si se llega al 20 de junio, Día de la Bandera. Lo dijo esto en una entrevista a Milei, que puede ser, Sí. La fecha ya no importa. Obviamente, lo que importa es tener la ley, ¿no? Porque Bueno. es la herramienta que necesita para, digamos, avanzar con las principales reformas que quiere hacer. Si bien ya están rigiendo por el decreto 7023, pero hay muchas cosas que todavía, con lo extenso que es el 7023, no están incluidas ahí y sí están incluidas tanto en ley bases como en paquete fiscal. Con lo cual, por ejemplo, la reversión de la cuarta categoría de ganancias. Es Sí, uno de los sí. tantos- Bueno. el RIGI no figura, por ahí está bajo otro nombre, pero es este régimen para las grandes empresas, digamos, donde tienen una serie de beneficios impositivos aduaneros y fiscales para venir a invertir durante 30 años, y como decía Salino, está orientadas a las petroleras, a las mineras, a esos sectores. Obviamente que, digamos, les abre un camino, les allana el camino para que vengan a invertir, y sobre las pymes sí recaer la mayor parte de la carga impositiva. Yo creo que igualmente hay que pensarlo además como que necesitan una victoria parlamentaria que no tuvieron hasta ahora, por eso la pregunta, ¿no?, que le hacíamos a Salino, ¿no? ¿Cómo lo ve? Hay que pensarlo también en ese término, ¿no? También ya lo retiraron en el verano, volver a retirar el proyecto, digamos, sería mucho, ¿no? No, sería mostrar una derrota que por Claro, ahora no quieren tal cual, demostrar, una tal postal cual. que ya quedó bastante expuesto Sí. en enero y febrero más que nada, con lo cual, bueno, arrancaron el año prácticamente con este proyecto, ya lleva más de un mes. Sí, ¿no? totalmente, entre diputados totalmente. desde marzo, entre diputados y Senado, con lo cual, bueno, ya quieren sacárselo encima, ya lo quieren aprobar. Luego, ¿cuándo va a ser el pacto? Si es en junio, en julio, en agosto, es como que, bueno, es algo protocolar. Obviamente que lo que más interesa es lo que decíamos recién, poder aprobarla, aunque sea con modificaciones, ¿no? Y creo que es una cuestión, si no lo logran en los primeros meses de gobierno, no lo logran más. Creo que hay que pensarlo desde esos términos y además, bueno, todos los que han trabajado en los consensos, ¿no? Porque nosotros somos testigos de que se ha tratado de negociar, bueno, más allá de que hay muchos rumores y demás, pero se ha tratado de negociar y bueno, sacar esto del medio no sería la opción política. Creo que lo que quiere el gobierno es aprobarlo para que les dé un marco jurídico, por supuesto, pero también por una cuestión de una victoria legislativa que necesita. Exactamente. Bueno, Marian, ¿qué te parece si, bueno, después la seguimos? Ahora redondeamos porque ya nos vamos al próximo bloque. Dale, nos despedimos. Bueno, a Gabriel Russo también. Y bueno, vean Comunas TV miércoles a las 23 horas y nos leen en agenciacomunas.com. Y nos ven en Agencia Comunas, sí, y bueno, y este programa obviamente que es Canal 22 Web, así que bueno, en las plataformas de YouTube nos pueden encontrar allí. Dale, nos vemos. Gracias. Me despido. Chau, chau.